Nueva entrega de este podcast, El Consultorio con Estefania Guzzi, a quien quiero recibir de inmediato con todo el cariño, el respeto, la admiración que le tengo. Estefania, ¿cómo estás? Estefania, para ti que estás conectado en este podcast, está desde Venezuela. ¿Cómo te sientes hoy, Estefania? Hola, mi Frangio, hola a todos, gracias por estar. Así es. Mira, hoy vamos a tener un podcast. Yo no sé si decirlo, quizá no bajo de energía, pero sí bastante reflexivo. Al momento de grabarlo en los Estados Unidos, en el estado de Texas, acababa de ocurrir un, un hecho que ha conmovido la opinión del mundo entero, ¿no? Y es este joven que ha decidido tomar armas de fuego, entrar en un salón y, y atentar contra la vida de niños menores de edad que estaban inocentes, ¿no? Hay una historia, Estefania, de la maestra de al lado de ese salón que dice que cuando ella escucha los movimientos, hace el protocolo ¿sabes?, de defensa, le dice a todos los niños silencio, nadie hable, métase debajo de los pupitres, debajo del escritorio, pero estaban en el salón que estaba al lado de donde estaba Ujú. ocurriendo esto. Y esta maestra dice que jamás en su vida se le va a olvidar la cantidad de gritos de terror que pegaban estos niños momentos antes de perder sus vidas. Es increíble eh, esta noticia, Estefania. ¿Cómo la recibes tú? ¿Dónde la recibes tú? ¿Cómo la lees tú? Eh, Suspiro porque creo que esta noticia nos impactó a todos, ¿no? Por eso ponemos el título que ponemos, cómo lidiar emocionalmente con esta noticia. Yo siento que es una noticia impactante porque hubo una suerte de tratar de ser empática con los padres de esos niños sin, sin caer en excesos para no perder como la compostura, pero, pero la noticia me perturbó muchísimo. Y lo primero que dije fue, Dios mío, gracias por tener a mis nietos sanos en casa o en su colegio, porque yo creo que uno es lo suficientemente egoísta en ese momento como para pensar en sus afectos, en los afectos de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de egoísmo lo digo en el buen sentido, porque es humano, es de humanos querer el bienestar de nuestra familia. Así que seguramente, como te decía antes de iniciar el programa, todos los padres, todos los abuelos que tienen a sus nietos cercanos, ese martes en la noche, le dieron gracias a Dios porque podían acobijar a sus hijos. Correcto, es una de las cosas que teníamos nosotros, estábamos conversando antes de comenzar este podcast. Entonces, el título de hoy es cómo lidiar emocionalmente con noticias como las de Texas, pero noticias que siempre nos están rodeando. Hace un mes, o un poco más de un mes, entonces la noticia era todo lo terrible que estaba haciendo la invasión de Rusia a Ucrania. Las Y que imágenes, continúa. y continúa, correcto, las imágenes que ruedan por las redes sociales y vuelve a existir el mismo planteamiento. ¿Cómo lidiar emocionalmente con noticias como esta? ¿Por qué? Porque nuestro día a día, aunque se vea profundamente afectado, no puede variar porque mi realidad no es la misma realidad a la de esas familias, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes lidiar con eso? ¿Cómo tú puedes llegar, por ejemplo, nosotros ahora mismo que estamos haciendo este podcast en el que pues nuestros ánimos quizás están un poco más, fluyen un poco más, el de hoy está un poco sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esto? O sea, ¿cómo lidiar con un mundo en el que constantemente el odio es lo que parece predominar, Steph? Yo siento que lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos con lo que está sucediendo. El hecho que no nos pase a nosotros no significa que nosotros no tengamos emociones que estén a flor de piel con la noticia. Entonces hay que identificar la emoción, hay que darle nombre y apellido y ser empático con la familia que en este caso perdió a sus niños, a sus seres amados, a esos angelitos. Una vez siendo empático, creo que hay que tener
la habilidad, ya que no nos tocó a nosotros directamente, a Dios gracias, de tener la fortaleza de no juzgar. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros desconocemos la vida que pudo haber tenido este joven que tomó la decisión de cometer ese acto. Eh, Inclusive, yo me atrevo hasta pronosticar sin ánimos de querer ser sabelotodo, que ahí debe haber habido un brote psicótico. ¿Qué es un brote psicótico, Estefania? Un brote psicótico es una enfermedad mental, la psicopatía es una enfermedad mental. A lo mejor este joven era psicopático, no estaba diagnosticado. Y cuando nosotros los psicólogos hablamos de brote psicótico, hablamos de una situación extrema donde el sujeto, la persona, no está consciente del acto que está cometiendo. En muchas ocasiones escuchan voces, en otras ocasiones sienten que alguien los empuja a hacer lo que están haciendo. Por otro lado, pareciera que esta situación, de alguna forma, él la venía como planificando, porque él compró las armas, tuvo que haber ahorrado para comprar ese armamento, más las balas. Entonces, desconocemos realmente cuál pudo haber sido la situación. Pero si nos remontamos aún más, la primera conducta violenta que él tiene, la tiene contra su abuela. Correcto, correcto. De hecho, hay una historia que dice que él abandonó la casa materna de su mamá porque su mamá le cortó el internet. O sea, que quiere decir que dentro de la casa ya se estaba sintiendo la conducta del muchacho, Steph. Yo me imagino que algo debe haber estado sucediendo porque él se muda a casa de los abuelos y él empieza a vivir con los abuelos. Y en una declaración que hace la mamá, que yo me imagino que tiene que ver con toda la situación de duelo que ella propiamente debe estar viviendo porque su hijo falleció y está en este momento ocupándose de la mamá que su hijo hirió. Entonces, imaginemos la cantidad de emociones que hay ahí. Ella dijo una frase que a mí me llamó poderosamente la atención. Ella dijo, sus razones habrá tenido. Wow. Yo quiero destacar esto, pero no quiero que sea visto como una forma de juicio de valor. Quiero que sea visto como una reflexión que estamos haciendo hoy en este podcast. Nadie tiene razones para matar a gente inocente. Nadie, no pueden existir de ninguna manera, de ninguna No forma, pueden ¿no? ser justificadas la muerte de 19 personas, perdón, ahora 20, porque nos acabamos de enterar que el esposo de una de las maestras lamentablemente falleció esta mañana por un infarto. Y un infarto Entonces, fulminante. De hecho, los titulares, perdón que te interrumpa, Estefania, los titulares dicen como literalmente murió de amor. Murió de amor, murió del dolor tan fuerte en el su corazón de dolor. haber perdido de la nada, de la nada. Es que eso es lo que más me impacta de todo esto, Estefania. Tenían 30 años juntos como Wow, matrimonio, 4 wow. hijos. O sea, lo que pasa es que hay tantas historias detrás de todas estas personas que han fallecido, entre los niños y los adultos, que realmente parece inverosímil que estemos hablando de esto hoy, Parece, cuando sí, teníamos un correcto. tema completamente distinto para tocar. Entonces, Correcto. claro, hay dolor en cada uno de nosotros, Frangio, hay dolor, porque cada uno de nosotros tiene un niño cerca. Cada uno de nosotros intenta dar una explicación que no se tiene, porque tú no puedes entender cómo una persona puede ir en contra de otras 19. Por eso yo siento que debe haber habido un brote psicótico y el brote psicótico además viene reforzado por el hecho de que una de las declaraciones que hubo es que, y lo dijeron varias personas, mientras disparaba se reía a carcajadas. Eso es una de las cosas que más desespera tú sabes que a mí
yo creo que todo nos pasa mientras vamos averiguando más acerca del caso y vamos escuchando las historias, más desesperación nos da. Por ¿Cómo tú eso pienso que sin duda debe haber habido un brote psicótico, porque nadie en su sano juicio dispara a otro que está clamando por su vida y tú te ríes. Entonces, debe haber habido definitivamente un desencadenante de enfermedad mental. Insisto, esto no lo justifica, esto no desmerita todo lo que ha sucedido, pero a lo mejor puede darse una explicación que no va a mermar el dolor que la familia siente. Ah, pero más allá de eso, más allá del hecho per se, lo que me preocupa enormemente es que nosotros como sociedad no le estamos dando contención a las personas que requieren contención a nivel de salud mental. Este muchacho debe haber tenido en el pasado algún tipo de comportamiento que demostrara que él necesitaba ayuda. Estamos hablando de uno de los países número 1 del mundo. ¿Cómo no le vas a brindar ayuda a un ciudadano americano? Porque además él nació en Estados Unidos. Claro, pero eso es un punto interesantísimo. Disculpa que te interrumpa, Estefania, porque ¿de dónde viene el error? ¿No? Y parto también mucho de tu punto. No queremos a estas alturas de todos los acontecimientos juzgar ni criticar, ¿no? No, porque Pero además desconocemos la realidad. desconocemos todo, ¿no? Pero yo creo, para todos los que nos están viendo, creo que es válido analizar este punto. Si nosotros en casa estamos teniendo una situación con algún familiar, con un hijo, que sentimos que debemos en estos tiempos, creo yo, por eso me encanta conectar contigo y seguir haciendo esta labor social, porque yo creo que ahora más que nunca se necesita reflexionar sobre Sí, todo lo que pasa en el mundo. Ahora más que nunca necesitamos ese apoyo psicológico, el apoyo de un experto que nos diga de qué manera, y te digo, mira, te lo digo con el corazón en la mano, un servidor que a través de los medios pueda aparentar tener siempre dominio de todo, a veces no tengo dominio de todo. Y Estefania es una persona que a su manera, yo no sé, que pues, evidentemente no soy el experto, ella lo es, pero ella sabe cómo aconsejarme, manejarme, decirme ciertas cosas que como me equilibran. Y entonces, ¿por qué hago toda esta historia? Porque yo creo que a ti que estás conectado en este podcast, tiene que haber un llamado de atención. En estos tiempos, si vemos que alguien necesita una ayuda, tenemos que buscar que esta persona la reciba. Porque fíjate que la mamá de alguna forma estaba intuyendo. Entonces, el debate, Estefania, ahora mismo en los Estados Unidos es el control de armas. Estoy de acuerdo con el control de armas, estoy de acuerdo con todo eso, pero más allá de eso, ¿qué sensibilidad tiene un familiar para decir, mira, esta persona necesita ayuda, yo lo voy a obligar o voy a buscar la manera de que de verdad la reciba? Yo no estoy capacitada, la uh-huh, mamá debe entender, yo no estoy capacitada para dársela, necesito un uh-huh. especialista que entre aquí y me ayude. Creo que eso es fundamental porque además nosotros las madres tenemos un sexto sentido, nosotros los padres tenemos un sexto sentido y nosotros nos damos cuenta cuando algo no está funcionando bien. Y es Correcto. ahí donde nosotros tenemos que hacerle caso a esa intuición, porque con una pequeña intervención seguramente podemos ayudar muchísimo a nuestros adolescentes. Una de las niñas decía que a él le hacían bullying por la ropa que usaba. Seguramente le habrán hecho bullying y entonces a lo mejor se llenó de rabia. No lo sabemos porque como lo acabamos de decir, desconocemos las circunstancias, pero si a lo mejor ese joven hubiese recibido ayuda, Franklin, hoy la historia sería otra. Sería otra totalmente, Por claro. eso es tan importante que nosotros, los profesionales del área de la salud, en este caso el área de la salud mental, pero también de las otras áreas, comprendamos de una buena vez que hay y es necesario en ocasiones hacer trabajo con labor social. No todos los pacientes pueden pagar. Y la gente dirá, bueno, pero tú estás obligando a que la gente trabaje de gratis. No, pero tenemos que regalar un poco de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento a través de labor social y que pueden ser unas horas, no tienen por qué ser todos los días ni todos los días. Claro. Entonces, vamos a empezar a concientizarnos también de que eso es importante y necesario.
Pero más allá de la labor social que cada uno de nosotros pueda hacer, creo que es importante el retomar lo que hemos dicho en muchas ocasiones, sentarnos en familia a conversar, utilizar un tiempo, ya sea la cena, ya sea el desayuno. El desayuno es muy difícil porque todo el mundo sale corriendo para el colegio, pero tiene que haber un momento de la tarde, del día o de la noche donde tú te puedas sentar con tus hijos y preguntarles cómo les fue, cómo estuvo el día y un poco indagar realmente cómo ellos están y cómo se sienten. Porque no le podemos seguir delegando esa responsabilidad al colegio, porque el colegio tiene 20, 30, 40 niños en aula y los niños terminan siendo un número en ocasiones, pierden identidad. Correcto. Y dijiste algo interesantísimo, Estefania. Delegar al colegio, lo que suponemos es la crianza, y el colegio no está conectado, el colegio te está instruyendo una teoría, una forma de adquirir conocimientos, pero el correcto proceder, la visión de vida, va mucho desde casa. Los principios y valores son de casa. Los principios y valores, estaba buscando el término exacto, eso es correcto. Los principios y valores tienen que venir de nuestros hogares. Entonces, ahora con un mundo tan acelerado, tan cargado de cosas, ¿no? Entonces los padres sentimos que nuestro único, y lo digo, me lo estoy diciendo a mí en voz alta, sentimos que nuestro único deber, o por lo menos uno de los más importantes, es que no falte nada económicamente, cosa que Ser está el bien, proveedor. ser Uh-huh. proveedor, pero, wow, podemos estar descuidando otra serie de elementos, Estefania. Seguramente. Yo creo que sería bien interesante que de esta tragedia podamos, por ejemplo, aprender que todos los días deberíamos tener un tema de conversación en casa, que podamos discutir, conversar, eh, intercambiar ideas con nuestros hijos y que sean ellos incluso que en ocasiones lo traigan a colación, que se converse del tema que ellos traen, de lo que ellos quieran conversar. Y en otras ocasiones planteamos nosotros un tema. Y creo que eso es importante y necesario hacerlo, porque tú lo dijiste al inicio del podcast. Estamos con la guerra en Ucrania. Esa guerra en Ucrania está trayendo un montón de efectos boomerang a nivel social, a nivel económico, incluso a nivel emocional, porque las Total, imágenes siguen claro. siendo terribles. Ah, esto es como que el efecto dominó. Lo que está pasando en Ucrania está teniendo implicaciones, como dije hace un minuto, económicas, sociales y emocionales. Pero nosotros ya dejamos de hablar el tema, porque ya lleva 2 meses la guerra en Ucrania y tenemos que pensar en otras cosas como más recientes. O Es que sea, es a lo que eso llevan, sigue sucediendo. y es a lo que llevan los medios a veces también. Es un poco cruel y es así. El medio pareciera que cuando ya no le interesa, cuando ya la noticia no genera rating, lamentándolo mucho, cuando la noticia no genera rating, yo la dejo a un lado porque yo necesito generar rating. Entonces la crueldad del negocio del entretenimiento, porque esto, como tú bien dices, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Y las imágenes que se ven son terribles. Y las violaciones bueno, la matanza es terrible. Hoy estaba leyendo que gracias a Dios ciento y pico soldados rusos fueron dados de baja porque no quisieron salir a la guerra contra Ucrania. Imagínate, imagínate. Me parece gente bien heroica que supo decirle que no al régimen. Ojalá que no pierdan la vida por esa decisión. Entonces, más allá de lo que pueda o no pueda conversar con mis hijos en la noche, digo noche por decir cualquier hora que usted decida, tiene que ser o puede ser la hora para hacerlo. Esté atento a los cambios comportamentales, esté atento a la vestimenta, esté atento a los mensajes que manda o recibe. Este joven antes de salir, media hora antes, había escrito en Facebook que él iba a hacer esa matanza.
¿no? Y estaba compartiendo, estaba como intentando etiquetar a una persona. La misma persona le dice, porque él parece que le escribe, vas a publicar la fotografía de mis armas. Y la persona le dice, estoy confundida, no sé de qué me estás hablando. ¿Qué tiene que ver tus armas conmigo? Entonces estaba mostrando, y esto es una de las cosas que más detesto de todo esto que pasa. Por eso a veces ni me permito. Y quizás como periodista falle un poco y me lleve la pasión. Pero el mencionar el nombre del sujeto que ocurre eso, el enaltecer entre comillas, pero destacarlo, me parece que eso es lo que en teoría dentro de tantas locuras es lo que buscan, pasar a la historia por algo. Entonces yo no quiero hablar de estas personas, ¿no? Bueno, de hecho va a pasar a la historia, Pasa a la historia lamentablemente, obligado, ¿no? obligado. O sea, lo mencionemos o no, lo importante de esto es como acabamos de decir. Pero fíjate, yo necesito ser crítica aquí un segundo y me van a disculpar y a lo mejor nos cortan el programa por lo que voy a decir. Pero entonces, las redes sociales no permiten la publicación de una foto de un pezón. Y lo digo no por la pornografía, sino por una película que Almodóvar estaba patrocinando recientemente. Y el cartel de la película era un pezón, porque Sí, lloran las madres, creo que se llama, o se llama la película, ahora no lo recuerdo bien. Sé que lo tuvo que cambiar. Entonces, me censuras el pezón, pero no censuras el mensaje que está recibiendo esa red social de agresión y de intento. Yo creo que eso era un intento de grito de ayuda, ¿sabes? correcto, Ahora que lo correcto, estoy correcto. diciendo en voz alta, a lo mejor si alguien lo hubiese leído, hubiera podido ayudar a este joven. Claro, y fíjate que todos tienen una conducta muy parecida, Estefania. Todos intentan en redes sociales plasmar de alguna forma lo que van a hacer. O Sí. sea, o buscan el intento de ayuda, o, insisto, buscan terminar de pasar a la historia con un hecho como ese, ¿no? La publicidad. Me Claro, voy a publicitar. porque este mensaje que le escribió a la muchacha le dice como que estoy a punto de, utilicé un término en inglés, pero le dice como que estoy al hacerlo, voy a hacerlo. Entonces, wow. Pero a ver, ahora digo yo, mira, jugando al abogado del diablo, ¿no? Pero casi 380, 400 millones de habitantes en los Estados Unidos. ¿Cómo controlar todos y cada uno de los movimientos de las personas, Estefania, ¿no? No, evidentemente En- tú no puedes hacerlo. entonces, a veces, yo digo porque a veces el ciudadano de a pie, por llamarlo de manera coloquial, se apasiona contra el gobierno y yo a veces digo, o sea, ¿cómo tú como gobierno puedes controlar 380 millones de personas en cada paso que da? Mira, el gobierno puede controlar las leyes que hace. Claro que el gobierno eso sí lo puede controlar. Bueno, de hecho, está ahí para eso. Y las leyes pueden modificarse. Claro, Y yo estoy en contra de las armas. Pongo esa premisa para que no tengamos discusiones estériles, ¿no? No, claro, no contigo. claro, claro. Pero yo soy responsable de lo que sucede dentro de mi casa. Yo sí soy responsable de lo que sucede dentro de mi casa. Yo soy responsable del seguimiento que yo le haga a mis hijos. Yo soy responsable de la manera como yo interactúo con mis hijos. Y yo creo que ya llegó el momento de gritar menos, pelear menos y empezar a jugar más con nuestros hijos. Creo que llegó el momento de interesarnos por las cosas que a ellos les interesa. Dele actividades deportivas, actividades creativas. Uh, Busque la forma de llenar horas productivas. Y no, cuando hablo de llenar horas productivas, no para que no esté en tu casa molestándote, sino para que esté fuera de casa creciendo con un deporte cualquiera que le escoja, una actividad creativa que pueda escoger. ¿Y por qué digo fuera de casa? Porque en casa el televisor y el teléfono son los babysitters que acostumbran tener nuestros hijos, indistintamente de la edad que puedan tener. Acertado, acertadísimo, acertadísimo y Fuera de la casa, corriendo, jugando fútbol, jugando básquet, haciendo karate, jugando tenis o nadando.
el teléfono no lo van a tener cerca. Total, 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 total. Sí, wow, qué importante este espacio, familia, y ustedes que están conectados en este podcast, denle like, suscríbanse, activen la campanita, aprovechen este comentario de valor. Gracias, Estefanía, a ti por el esfuerzo, porque yo no diría que es un sacrificio para ti, tú lo disfrutas mucho, pero Mm. efectivamente sí es un esfuerzo estar, dedicar el espacio, montar tu set, que está muy lindo, tiene una luz muy bonita, atrás se lee el consultorio, y yo digo, y tu conocimiento, ¿no? ¿Cómo lidiar emocionalmente con noticias como las de Texas? ¿Cómo dividir, Estefania, mi quehacer diario? Es decir, yo me Yo despierto, creo que ¿sí? ya se sabe, ya se supo, no te enganches en la noticia, trata de tampoco eh, eh, mantener la noticia siempre presente porque no es sano. Hay que explicarle a los niños lo que pasó. Ok, hay que hablar con los niños. A los niños hay que explicarles lo que pasó. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque es que a los niños hay que alertarlos. Hay que alertarlos. Claro. Claro. Así como se hacen simulacros en el colegio y los niños saben que tienen que tener determinados comportamientos, es importante que los niños sepan que lamentablemente una persona que no estaba bien de su cabeza cometió un acto y bueno, que esos simulacros son importantes que lo sepan hacer muy bien. ¿A qué edad hay que alertar a los niños? ¿Hay alguna edad específica? ¿A qué edad empiezan los niños a hacer simulacro? Bueno, Frangio Connor lo hace y tiene 6 años. Ahí está Claro, la respuesta. claro. Desde que el niño está escolarizado, que tienen que hacer estos ensayos para sobrevivir, es importante que usted hable con su hijo, sin crearle miedos, sin, todo lo contrario. Tampoco es necesario explicarle demasiado, pero es que los niños hablan entre sí y es preferible que sea usted quien se lo diga y no que él se entere por otras vías o por otra fuente. Correcto, correcto, Porque lo va a correcto. escuchar, porque es una noticia que en todo el mundo está circulando y en Claro. algún momento lo va a escuchar. Entonces es preferible que ustedes se sienten y le expliquen a los chamos qué es lo que pasó, sin caer en detalles, por supuesto. Tampoco es necesario decirle que murieron 19 niños, pero sí alertarlos que estos simulacros son necesarios que lo sepan hacer muy bien. Claro, 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 claro. Bueno, y nos acabas de dar un dato importante. Ya supimos lo que pasó, no hay que quedarse metido en la noticia, no hace bien. No, no. Lamentablemente nosotros lo único que podemos hacer desde la distancia es rezar y darle como mucha fortaleza espiritual a estas familias que perdieron los niños. Y yo creo que la energía tenemos que enfocarles allí, ¿no? Si eres creyente y si no eres creyente, siempre hay una energía positiva que le podemos mandar a estas 20 familias. Entonces, vamos a ser solidarios de esa manera. Claro, de alguna forma hay que hacerlo. Es importante también, mira, hoy nos estás dejando muchísimas cosas como siempre. Los niños tienen que saberlo de nuestra manera de comunicarlo. No dejemos a la suerte o volvemos al colegio que ocupe este valor, esta información que tiene que venir de ti para decirle a tu hijo cuán importante es para ti que aprenda el simulacro, que aprenda a defenderse. Sin que la información genere miedo. Mira, mi amor, hubo un suceso en una escuela lejana, pero te lo estoy comentando para que sepas que es importante que cuando te hagan hacer el acto del simulacro para la defensa, estés claro de qué es lo que... Pero ¿qué fue lo que pasó, papá? Bueno, una persona entró con un arma, pero gracias a Dios ya todo está bien. Pero lo que yo te quiero decir, hijo mío, es que cuando te manden a hacer el simulacro, sepas bien exactamente qué es lo que debes hacer. Correcto, correcto. Defenderse y entender la situación. Que Estefania, la actividad sea hecha con conciencia, Frangio. claro. Estefania, una pregunta que te quiero hacer para aprovechar esta energía que hemos puesto hoy sobre este título que me parece formidable, cómo lidiar emocionalmente con las noticias como la de Texas u otras tantas que constantemente hacemos, ¿no? Esta señora, la madre de este muchacho,
quizá no leyó o no supo manejarlo, porque insisto, no es un sentimiento de crítica, es un sentimiento de análisis. No supo manejar la situación. Para una persona que ahora ahora conecta, dio con este podcast, vio el título y dijo, me interesa esto que van a hablar ellos, porque puedo estar pasando por una situación o porque puedo estar viendo que a alguien le esté pasando. ¿Qué debe prender las alarmas, en este caso para un padre, en el que su hijo necesita un tipo de ayuda? ¿Qué te tiene que prender las alarmas? Cualquier cambio comportamental que el joven o la joven pueda tener en casa. Cualquier cambio a nivel de vestimenta. El cambio no tiene por qué ser solamente salir. En este caso, este joven era un joven bien introvertido y con pocas habilidades sociales. Eso también hay que prender las alarmas. Venimos de una situación de pandemia. Nuestros chamos tienen que aprender otra vez a socializar. Eso tenemos que nosotros enseñárselo. Y si nosotros no sabemos cómo hacerlo, tenemos que buscar ayuda. Cualquier conducta disruptiva que pueda tener el joven o la joven y que antes no aparecía. Esos Claro. cambios comportamentales de los que hablaba, pero en relación a las agresiones o en relación al aislamiento. Los dos extremos, acuérdense lo que siempre decimos, los extremos son patológicos. Los extremos son patológicos, qué bueno esto. Confrontaciones, cuando la persona quiere confrontarnos constantemente por cualquier cosa. Eso es una alarma que se debe prender. Espérate, Y espérate. por último, Por último, termina el último y después te hago una pregunta. y por último, prenda su intuición, prende tu intuición. Tú conoces a tu entorno familiar y tú sabes cuando algo no está funcionando. Entonces, hazle caso a tu intuición. No tapes, no trates de apagar esa voz. Al contrario, súbele el volumen. Porque si esa voz está resonando en ti, es porque vistes algo. Entonces, Claro. hazle caso a la intuición. Wow. Prender la intuición. Prender la intuición. ¿Qué es lo que me querías preguntar? Pero mira, grábate esa frase para que lo hagas en tus posts. Está genial. Prende tu intuición. Está genial eso que acabas de decir. Prende tu intuición. Porque es un término súper popular. Me encanta. Prende tu intuición. Ya me lo voy a anotar para que no se me olvide. Anótalo, anótalo. Yo te quería preguntar en el sentido de, dijiste en la penúltima, dijiste cuando siempre tiene una contradicción, cuando todo te lo refutan, Cuando están en conductas confrontativas, pero ¿cómo darte cuenta de eso? porque está constantemente tratando de discutir contigo por cualquier cosa. Y Mm, no tiene que ver con etapa de adolescencia, porque es también la manera como discute, porque yo puedo tener un adolescente en casa y tenerlo de manera confrontativa, pero cuando ese adolescente comienza a ser agresivo conmigo, entonces ahí es cuando la alarma se tiene que prender, porque algo está pasando, porque los adolescentes adolecen de criterios, pero no adolecen de respeto. claro, genial, wow. No, no, vuelve a anotar ahí, vuelve a anotar. El adolescente adolece de criterio, pero no debe adolecer de respeto. Claro, es correcto. Es la típica, o sea, esto para llevarlo a lo popular de una casa, es el típico padre o madre diciendo, no, tú a mí me respetas. O sea, tú tienes que entender que el respeto no tiene que ver con tu manera de analizar las cosas. Una cosa no tiene nada que ver con Así la es, otra. así es. Mira, minuto 33 de este podcast. ¿Viste? Lo logramos. Me ha encantado para cerrar, Estefanía, este podcast que me ha parecido formidable por el tema que está tan en boga, tan usado en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo lidiar emocionalmente con noticias como las de Texas u otras tantas que vamos a seguir Mm. recibiendo porque no va a ser la única? No, Quisiéramos decir que lamentablemente no. no, pero Ujú, lamentablemente siempre va a pasar ujú, algo. Tus ujú. consejos finales. Como decíamos, prende tu intuición, observa, dedica tiempo. No eres solamente proveedor. Claro, claro. Abraza, besa, demuestra afecto, demuestra lo importante que es tu hijo y tu hija para ti. Y sobre todo, pasa tiempo de calidad con tus hijos. Creo que uno de los aprendizajes más grandes que nos pueden quedar con estas terribles noticias es que nunca es suficiente el tiempo que yo le dedico. Entonces vamos a tratar de que el tiempo sea de calidad.
Lindo, qué bonito. Oye, gracias, Estefania, por este tiempo. Gracias por los consejos. Y, Gracias a ti por el esfuerzo de estar aquí. y mucho dominio emocional, familia. Yo creo que en estos tiempos mucho dominio emocional es lo que necesitamos para poder sortear los avatares del día a día, que nada fáciles es que son tampoco. Vamos a estar claros, Tenemos tampoco es que que la vida tener está mucha fácil. entereza. No, tenemos que tener mucha entereza y sobre todo eso. Yo creo que si yo hoy pudiese dar uno de los consejos más valiosos, el consejo más valioso que pudiese yo dar hoy, Frangio, es besa y abraza a tu hijo Wow. Repíteme, todos los días. repíteme ese consejo, Besa, Estefania. besa y abraza a tu hijo todos los días. Qué lindo, qué bonito. Gracias, Steph. Gracias a ti por el esfuerzo, Frangio. A ustedes, gracias por estar siempre. Por aquí se despide Frangio desde Miami. Estefania, ¿desde dónde, Estefania? Desde Caracas, Venezuela, Qué para ustedes lindo. con amor. Chao familia, una nueva entrega de este podcast El Consultorio con Estefania.